Y Vanessa Vallecillo. La política exterior de un país, la política internacional, que suele llamarse, es la plasmación de la política interior. Según sea la política interior, según el tipo de gobierno que tenga, ese gobierno atenderá unos asuntos más que otros, dará prioridad a unos asuntos más que otros. España ha tenido dos líneas fundamentales en política exterior en los años de la democracia. La del PSOE al principio, la de UCD, que fue de transición. Era insertarse, digamos, en la comunidad internacional occidental. Porque en esa época, en la transición, existía poderosísimo el bloque soviético, las dictaduras comunistas, que es a lo que nos encaminamos. Es a lo que nos encaminamos. O sea, es a lo que vamos. A una dictadura comunista moderna, trapacera, a la venezolana, pero es a lo que vamos. Pero tradicionalmente ha habido dos líneas. Con Suárez se jugó un poco al tercermundismo. Era un poco mantener el aislamiento franquista por parte del gobierno, mientras el rey llevaba a cabo toda la apertura a Estados Unidos y por Estados Unidos a Alemania, a Francia, etc. Francia se portó muy mal con nosotros en la transición. Eso fue cambiando, empezó a cambiar, hay que decirlo, empezó a cambiar cuando los GAL. Porque en cuanto vieron muertos ahí en las terrazas de Biarritz, de pronto descubrieron los franceses que esto de que hubiera etarras ahí que mataran a las personas humanas, aunque fueran españolas, no era bueno para el turismo, y efectivamente no era bueno para el turismo. Y entonces empezó a cambiar. Pero realmente hasta los gobiernos de Aznar no tuvimos una política occidental clara. Con Felipe González empezó con Morán, teniendo una política exterior tercermundista, izquierdista, pro-argelina, basurienta, lamentable. Pero luego tuvimos la suerte de un ministro de Asuntos Exteriores, que venía naturalmente de la derecha, de UCD, que fue Paco Fernández Ordóñez. Sir Paco, como le llamaba yo, pues lo hicieron Sir Paco. Y con Paco, la verdad es que España cambió su política exterior, se hizo proamericana, pro-israelí, entró en Europa bien y además Felipe González vendía la mercancía perfecta. Igual que su querencia primera era el tercermundismo pobruso y asqueroso y le gustaba Omar Torrijos e iba a Copacabana y en Cuba, con Paco Ordóñez decidió ser un líder occidental, cosa que siempre se agradece. Y bueno, hay una foto fantástica en la que este fue el primero que orilló al rey, y era campechano, que no había manera de quitarlo de la foto, en que están bajando, después de la Primera Guerra de Irak, cuando está la perestroika, que está bajando la escalinata del Palacio Real, como si fuera el rey de España, Felipe González, entre George Bush padre y Gorbachov, que era... O sea, éramos los anfitriones de la paz mundial. Y con Aznar la cosa fue mucho más en serio. Y realmente tuvimos una política exterior occidental basada en un criterio que es de pura lógica. Nosotros tenemos un aliado conflictivo en el norte, que es Francia, que se va mal con todo el mundo, porque es Francia. Y con nosotros desde toda la vida. Y ha puesto todos los obstáculos siempre y tal. Pero ahí había empezado a colaborar con Felipe González y sobre todo con Aznar. Tuvimos la suerte de un ministro del Interior francés llamado Charles Pasqua, que era antimasónico. Entonces echó a unos hermanos que había aquí en el Ministerio del Interior, que eran hermanos, porque eran dos hermanos y además eran hermanos masones. Y este Pasqua estaba obsesionado con quitar la conexión masónica que había con España en la lucha antiterrorista. Y tenía razón, porque la juez Lebert, que es la encargada, ha sido durante muchísimos años encargada de la lucha antiterrorista, está casada con el jefe de la masonería francesa, que nunca ha querido a España. O sea, que hay razones. En esa época, Aznar hizo un cálculo absolutamente cierto, lógico y el más razonable que se puede tener. Tenemos este vecino que oscila, Francia. Pero bueno, ya se han resignado, ya estamos en Europa, bueno, vamos a llevarnos bien. Y si además nos ayudan con la ETA, como nos empezaron a ayudar los franceses, de verdad y en serio, pues entonces miel sobre hojuelas, y Alemania, como no tenía etarras, pues se le mandaba jamones Felipe González, pues se siguió mandándole jamones, pues muy bien.
y Kohl se los comió todos. Bien. Pero la clave era Marruecos. Es Marruecos. Donde tenemos una frontera conflictiva, porque está el Islam y está una renta per cápita 20 veces inferior a la española, es en el norte de África. Y luego Marruecos, pues es un país que apetece ser imperio, todo país pequeño. Y la única ventaja que tiene España es que Marruecos es aliado de Estados Unidos. Está en la órbita de Estados Unidos. Tan está en la órbita de Estados Unidos que la Marcha Verde, para apropiarse del Sahara español, cuando Franco estaba muriéndose, que lo hicieron a la perfección, iba encabezada. Eran todos militares disfrazados de civiles. O sea, no crean ustedes que eso fue una marcha, no, estaba muy bien organizada. Llevaba una bandera marroquí y detrás una bandera estadounidense. Para que vieran, estamos, repito, en Guerra Fría, que no querían, sino todo lo contrario, que Sahara fuera la apertura de la Unión Soviética sobre el archipiélago canario, que era la tesis de la izquierda. Y, por supuesto, lo que más temían los norteamericanos. Y la Marcha Verde salió pues porque Franco no estaba en disposición de reaccionar, al ejército se le dejó vendido como de costumbre, en fin, lo habitual. Pero la política exterior en tiempos de Aznar viró hacia donde tenemos que virar inevitablemente. ¿Quiénes nos pueden ayudar? Pues aquellos que son aliados de los que nos pueden molestar. España no tiene un gigantesco ejército, no vamos para ahí tocando las narices a nadie. Es más, nos avergonzamos de nuestra gloria pasada y de nuestros éxitos presentes. De manera que alianza estrecha con Estados Unidos, excelentes relaciones con Gran Bretaña, entonces en Tony Blair era el europeísmo total, y España se convirtió en una pieza muy importante. Eso que algunos hijos de Satanás y algunos hijos de Stalin, que era peor que Satanás, la foto famosa de las Azores, lo que demuestra es que Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal y España eran un bloque occidental democrático atlántico frente a cualquiera que fuera enemigo de ellos. Es decir, teníamos padrinos. Eso acabó con Zapatero como acabó todo. Zapatero se acaba todo. La política exterior española, que repito, es la de Felipe González y Aznar, que es proamericana, porque eso nos ayuda, por ejemplo, a la lucha antiterrorista, porque nos da aliados importantes en materia de comercio, porque supone que nos levanten aranceles a la hora de exportar, en fin, porque es mejor ser amigo de Estados Unidos que de Turquía, que es el único aliado que se echó Zapatero, el islamista Erdogan, ahora ya dictador teocrático. Y España está en eso. ¿Qué hizo Mariano Rajoy? Como de costumbre, nada. Dejó que la diplomacia fuera cubriendo sus puestos, pero hemos tenido pues unos ministros de Exteriores, el último, un tal Dastis, que si ustedes lo ven seguramente no sale en la foto. Lo que se decía de Pachi Nadie, copiando un chiste, que como todo se atribuye a Churchill. Dice, ¿quién es Adley? Dice, Adley es un señor que cuando se abre su coche, se abre la puerta, no baja nadie. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede hoy? Porque pasó ayer. Estamos viendo el desastre de una política exterior de un país que no tiene política interior, que no tiene una idea nacional, ni de los intereses de la nación, las personas que la formamos, ni del Estado. Los intereses de Estado no son de un día para otro. Los intereses de Estado se construyen a lo largo de muchos años. Destruirlos es fácil, construirlos es muy difícil. Y España, con Felipe González, segunda etapa, y en los años de Aznar, cogió una posición privilegiada en Occidente, que por supuesto trituró Zapatero. Y ahora estos mataos que tenemos en el gobierno, mataos criminosos, que son los hijos de Maduro, de Chávez, de los Castro, de Putin y de Xi Jinping, pues nos llevan, ¿dónde nos van a llevar? A la irrelevancia más absoluta. Aquí el presidente legítimo reconocido por España es Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. El ilegítimo Maduro es al que reciben en la práctica ayer Ábalos, dispuesto a echar por tierra cualquier buena opinión que pudiera tenerse de él, de tapadillo a un ministrejo de estos narcoministros que tienen narcomaduro. Estamos hablando de la primera potencia en la distribución de cocaína del mundo. O sea, es Bolivia, las FARC, Venezuela, el clan de los solos en Perú
Y cualquier raya blanca que vean en Madrid viene de ahí, siempre que no sea de tráfico. Resultado, verdaderamente catastrófico, catastrófico. O sea, Sánchez ahí hizo el Canelo, cree que hablar en inglés sirve para algo. Hablar en inglés sirve para algo en Inglaterra si estás en un pueblo perdido. Cualquiera puede hablar inglés. De Gaulle sabía inglés y hablaba francés, porque mientras se lo traducían, el tío pensaba. Pero bueno, vamos a contarles lo de ayer. O sea, es verdaderamente ridículo. El discurso de Pedro Sánchez es un discurso pues de Fidel Castro joven, de un país del tercer mundo. Hablar de pobreza infantil en España, cuando el primer problema infantil en España es la obesidad. O sea, es que, pues eso, que hemos copiado, tenemos un guión comunista, de un país comunista del tercer mundo. Y se ha visto con absoluta claridad. Pedro Sánchez en la cumbre de Davos ha